El privilegio, el honor, gracias a Dios, de ir estudiando verso a verso. Y hoy continuamos en el capítulo 8, solo en el versículo 28, que encontraremos cantidad hermosa, preciosa de doctrina, de enseñanza, todas ellas que van a edificar nuestra vida, a fortalecer nuestra esperanza en lo que el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Y sabemos que en este tiempo transitorio en el que, como dijera el apóstol Pablo, hay tribulaciones, hay angustias, hay pruebas, tentaciones, solo el poder del Espíritu Santo nos mantiene en esa fortaleza y en ese transitar, como dice Pedro en su primer carta. Claro, es un peregrinaje en el que estamos esperando, comparado con el pueblo de Dios en Egipto. A diferencia que ellos iban a la tierra prometida, nosotros ya tenemos el cielo gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, que pagó nuestros pecados y que su Santo Espíritu infundió aliento de vida eterna en cada uno de nuestro espíritu. Pero en ese transitar, ya le decía yo, se atraviesan tantas cosas en las que algún cristiano pudiera pues aventar la toalla, ¿verdad? Como decimos coloquialmente acá en México. Y por eso insistentemente el Espíritu Santo llama a cada uno de los que formamos esta preciosa iglesia en unidad, no hablando de denominación, no hablando tampoco de manera doctrinal, sino la iglesia como tal de Cristo Jesús. Llama a seguir fortaleciéndose, vivir en unidad, viviendo día a día en comunión con el Santo Padre Celestial, guiados por su Santo Espíritu. Y viendo la palabra de Dios nos damos cuenta que, como dice Pablo, no son comparables las tribulaciones o las angustias que duelen, que pueden atraer cierta aflicción momentánea en nuestra vida, pero no son comparables con la gloria venidera. Bien, santos hermanos en la fe, pues vamos a dar lectura al versículo 28 del capítulo 8 de la carta a los Romanos, y vamos a ir verso a verso, palabra por palabra, en este pasaje, y vamos a ver cómo desde este pasaje, desde el verso 28, vemos ese fortalecimiento al que somos nosotros llamados. Dice el verso 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, recordábamos en clases anteriores que desde el capítulo 5 hasta este capítulo 8 se muestra con ahínco la seguridad de la salvación. Específicamente en este capítulo 8, una de las cosas más extraordinarias que un cristiano pueda saber es que a partir del nuevo nacimiento espiritual, todas las cosas que sucedan van a contribuir para nuestro crecimiento espiritual y para madurez en nuestro carácter. Nos podemos preguntar ¿por qué? Porque ahora somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, tenemos una nueva naturaleza y Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Dios no solo gobierna todas las cosas, sino que aún más lo hace para el bien de cada uno de sus hijos, de los creyentes, de los cristianos, de los nacidos de nuevo. Esto garantiza a cada uno de nosotros que todas las bendiciones que son concedidas las vamos a poder disfrutar a partir de que nosotros somos salvos. Eso lo podemos nosotros ver en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, desde el verso 21 hasta el 23. Pero ahora, este pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 28, para cada cristiano, este versículo contiene la promesa más gloriosa de las Santas Escrituras. Su magnitud es abrumadora, ya que abarca absolutamente todas las cosas, pero todas las cosas pertinentes a la vida de un creyente. Vamos pues a leer otra vez de nuevo, si son tan amables, este versículo 28, y vamos a hacer énfasis en la primera frase que nosotros encontramos en este versículo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos, es la primera frase que nosotros encontramos acá. Si nosotros recapitulamos desde el versículo 1, como le decía yo,
y vemos cómo enfáticamente se habla de la seguridad de la salvación, en la que no hay ninguna condenación para quien está en Cristo Jesús, que hay esperanza de redención para cada creyente, es decir, la glorificación, que además de eso mora el Espíritu Santo dentro de nosotros, y que agregamos, recapitulando la enseñanza, que el Espíritu Santo nos ayuda en momentos de debilidad, nos fortalece a través de la oración, nos llena completamente de ese poder que ya tenemos, de esa energía, de ese dunamis para seguir adelante. Pablo entonces dice, bueno, de acuerdo a lo que les acabo de escribir, que son nacidos de nuevo, que el Espíritu Santo mora en ustedes, que tienen la salvación, que ya no se pierde, que ustedes son ahora un edificio espiritual, que ustedes son ahora hijos de Dios, que ustedes, a más de eso, son también elegidos en un plan perfecto. Ahora, deben de saber, deben de reconocer, deben de tener profunda convicción verdadera y esa certeza en algo que es real. ¿A qué apunta? A la glorificación. Entonces Pablo está diciendo, bueno, de acuerdo a todo lo que les estoy escribiendo, somos salvos, nacidos de nuevo, el Espíritu Santo mora dentro de ustedes, hay una promesa de redención. Entonces, después de todo eso que estamos convencidos, ahora pues, Pablo está diciendo, con esa autoridad de Dios, que ahora como creyentes en Cristo Jesús, sabemos que por encima de cualquier cosa, de cualquier aspecto de nuestra vida, está en manos de Dios. Bueno, vamos a recapitular. Pablo está diciendo, somos nuevos, nacidos de nuevo, somos nuevas criaturas, estamos en Cristo Jesús, somos morada del Espíritu Santo. Por consiguiente, debe de usted estar convencido que cada situación, cada momento, cada segundo de su vida, cada momento que estamos en este planeta, estamos en las manos de Dios. Entonces, esa convicción va formando madurez en nuestra vida en medida que nosotros disponemos nuestro corazón día a día en oración, en comunión con el Padre Celestial, viviendo la palabra de Dios y con los ojos espirituales viendo a Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque no solamente estamos en las manos de Dios, como dijera el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, que el Padre le ha puesto cada oveja en sus manos. Él tiene la encomienda de defender esas ovejas. Ninguna oveja se ha perdido, solo una, que fue Judas. De ahí todos los que el Padre le ha dado en esa elección hermosa que ha puesto desde antes de la fundación del mundo en manos del Señor Jesucristo, permanecemos en sus manos. Él sigue siendo fiel aunque nosotros no lo seamos. Esto es maravilloso. Entonces, en mi mente, en mi corazón, en mi alma, debe de desarrollarse. En medida, te vuelvo a decir, que nosotros oramos y disponemos como un bebé extiende la mano para ser guiado por su papá y que sabe, yo no sé a dónde va, pero estoy seguro que me lleva de la mano, estoy seguro en él. Así el hijo espiritual se toma de la mano en santidad, en oración, en comunión y deposita su confianza, deposita su ser en su vida, sabiendo que Dios tiene cuidado de todo. Fíjese usted, Pablo está diciendo que la verdad de la seguridad eterna nos ha sido claramente revelada por Dios, de tal manera que todos, absolutamente todos los creyentes, somos capaces de conocer con absoluta certeza el consuelo y la esperanza de la realidad. Si sencillamente tomamos la palabra de Dios en serio y la creemos sin reserva. Ya te vuelvo a decir, si Pablo está diciendo en esta pequeña frase, y sabemos que está hablando de convicción, ya el Espíritu Santo te ha dicho, eres morada del Espíritu, aquí moro, dice el Señor. Ahora, tienes que tener esa convicción, que cuando se aparece algún momento de tristeza, de soledad aparente, recordamos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Oye, que hay alguna prueba, alguna circunstancia adversa. Bueno, sabemos que Dios está con nosotros. El cristiano genuino jamás tiene que llegar a temer, ¿verdad?,
a perder la ciudadanía en su reino eterno de justicia. ¿Qué quiero decirte? Si el Espíritu Santo mora en ti, no debes de dudar de la salvación. Vamos a ver en la siguiente clase, ahorita vamos a ver el verso 28, pero desde el verso 29 vamos a ver algo tan hermosísimo como es la predestinación, como es la seguridad eterna, como es la justificación, la santificación y la glorificación. Y ese es hermosísimo, una cadena en la cual es irrompible. Es una cadena de salvación que el Padre Celestial ha hecho para cada uno de sus hijos. Entonces Pablo comienza en esta pequeña sección del verso 28, pero continuando con todo lo que dice el capítulo 8 de la salvación, insistiendo al cristiano que no se suelte de corazón en el Padre Celestial. Bueno, vamos a regresar a Romanos capítulo 8, decimos que el versículo 28, y sabemos, quiere decir, tenemos convicción, estamos convencidos que los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Se refiere a los cristianos, porque recordamos en algún momento cuando el Señor Jesucristo fue con fariseos, saduceos, los religiosos pues, los que cumplían la ley de manera externa, que únicamente querían que el ojo viera lo que hacían. Entonces el Señor Jesucristo a las afueras de la ciudad decía: Jerusalén, Jerusalén, cuánto tiempo quise abrazarlos como una gallina abraza a sus polluelos. Ustedes me aman, ¿verdad? Dice el Señor Jesucristo, de labios, pero no de corazón. Y este amor que se muestra acá en el versículo 28 del capítulo 8 de la carta a los creyentes, por supuesto habla de genuinos creyentes, de genuinos cristianos. Esta frase expresa la característica de las personas aludidas a quienes se caracteriza por amar al único Dios vivo y verdadero. El que ha depositado su confianza, su esperanza en la salvación, el que a pesar de que Dios mío resbalé, caí esto, pero creo que el Espíritu Santo me restaura, creo que ahora sí me sigue levantando, estoy en la brecha. Dicho de otra manera, esta promesa no es para todos, solamente le pertenece a quienes aman a Dios y a quienes Él ha llamado, es decir, a los cristianos. Esta frase a quienes ha llamado, recordará usted que dice la palabra de Dios en los labios del Señor Jesucristo: muchos son llamados, pocos son los elegidos. Es decir, muchos son llamados, quiere decir, muchos han escuchado el mensaje de salvación. Ese se lo denomina un llamado externo, un llamado de la predicación de la palabra de Dios. Pero pocos son los elegidos, se refiere a un llamado interno. ¿Qué quiere decir? Que solamente los que dispusieron su corazón en obedecer a ese llamado, el Espíritu Santo sopló sobre su espíritu y les dio vida eterna. Muchos escuchan el mensaje de salvación, muchos escuchan predicaciones, muchos escuchan mensajes de la palabra y de las escrituras, pero pocos son los que deciden seguir a Jesucristo. A esto se refiere, que si sabemos, los que estamos convencidos, los que somos llamados de parte de Dios, somos los que amamos a Dios. Fíjese usted, este llamado lo hace el Espíritu Santo y convence para recibir al Señor Jesucristo. Todos los creyentes tienen una nueva perspectiva, una nueva mentalidad. Confían en Dios, no en las riquezas terrenales. Su seguridad se encuentra, de acuerdo a lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 20, nuestra seguridad se encuentra en el cielo, en donde las cosas no se echan a perder, en donde las cosas que ahorita no son visibles ante nuestros ojos, esas cosas que no son visibles sino invisibles, nos dan a nosotros en nuestro corazón esperanza, dice Hebreos. Porque aquello que vemos, ¿para qué lo esperamos si lo estamos viendo? Pero si no lo vemos, lo debemos de esperar con esperanza. Y esa esperanza no avergüenza porque es en Cristo Jesús. Entonces, lo que nos mantiene, amados hermanos en la fe, recapitulando, esperando, es ese amor que le tenemos a Dios, de que sus promesas son verdaderas y son reales. Y esa seguridad se fortalece en la oración, en vivir la palabra de Dios, no en la tierra. La fe en Dios no se tambalea en momentos de dolor o persecución porque saben que Dios está con nosotros.
Permítame tantito, es verdad que en algún momento nosotros pudiéramos llegar, Dios mío, ¿qué pasa? Llegar a alguna duda, ¿no? Algo ¿de dónde viene esto? ¿Qué pasa? Pero esa duda no permanece, sino se disipa por el poder del Espíritu Santo en la oración. Nos fortalece de tal manera que el creyente vive a diario en comunión, en su discipulado, en su devocional, sale a la calle, ve completamente las tentaciones. El mundo quiere completamente destrozar los pensamientos que ha sembrado el Espíritu Santo en el creyente, pero el cristiano completamente vive en esperanza, medita la palabra de Dios, y el meditar la palabra de Dios, amado hermano en la fe, le lleva al creyente a enraizar, permítame el término, a fortalecer la escritura en su corazón, y en el momento que la vive se da cuenta que es una realidad hecha en su vida. Fíjese usted, los que aman a Dios es el calificativo común para cada creyente. Apúntele por ahí, Efesios capítulo 6, verso 24. No se le olvide que tenga presente usted su cuaderno, su plumita, su bolígrafo o su dispositivo para ir escribiendo. Pero ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que aman a Dios es el calificativo común de cada creyente. Efesios 6, 24. Los que aman a Dios son aquellos que fueron amados por Él, por el Padre Celestial. Primer carta de Juan, capítulo 4, versículo 19. Y el creyente conoce del amor de Dios porque le ha sido manifestado. Esto es maravilloso, y lo recordamos en Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y los que aman a Dios, de veras, esto es maravilloso. Hay un cambio tan impresionante en el momento que recibimos a Jesús, que después de ser enemigos de Dios, nos convertimos en sus hijos. Esto es la consecuencia del nuevo nacimiento. Romanos 5:10, Efesios 2, del 1 al 10, y específicamente en el verso 10, léale, apúntele. ¿Sabe por qué? Porque en el 10 dice que somos nuevas criaturas, creados para nuevas obras de justicia. Entonces, los que amamos a Dios, ya vemos en la Biblia que Dios nos amó antes, que ha dado a su Hijo, y ese amor se desarrolla, Romanos 5, ya fue dado a nosotros, se desarrolla en medida que nosotros mortificamos nuestra carne, nuestros deseos carnales, egoístas. Fíjese usted, y el creyente que ya recibe amor, ama a Dios por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hará en nosotros ese desarrollo de amar a diario a Dios. Imagínese usted, haciendo un breve paréntesis, viendo nuestra vida, analizando nuestra vida antes de Cristo, como dice Pablo, ¿no?, en Efesios, perdidos, sin esperanza, sin Cristo, sin guía, ajenos de la vida de Dios, condenados, ciegos. Y en el momento que el Espíritu Santo, que el Padre Celestial derrama por medio de ese Espíritu Santo, de su Santo Espíritu, esa gracia de salvación, esa fe de salvación, esa vida eterna en nosotros, despierta la persona, tiene nueva vida, y ahora ve su condición de que antes estaba perdido, no valía, permítame el término, no valía ni un cacahuate, ahora tiene a Cristo en su corazón, ahora mora el Espíritu Santo, ahora es salvo, ahora hay esperanza, ahora hay una futura esperanza de redención, ahora hay una futura esperanza de ser nosotros transformados en este mismo cuerpo, pero ser transformados. Ahora hay una esperanza de ver cara a cara al Señor Jesucristo, y todo eso se va fortaleciendo en medida que nosotros, amados hermanos en la fe, dejamos al Espíritu Santo ensancharnos en nosotros. ¿Cómo? Como el bebé lo hace con el papá. Lo busca, tiene comunión con él, vive la palabra de Dios, se somete a la Escritura, va apagando los deseos carnales porque ya le ha dado el Espíritu Santo ese dominio propio. Y los que aman a Dios guardan sus mandamientos, mantienen su primer amor, como dice Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad? Del verso 1 al 5, el primer reclamo que le hace Jesús a esta iglesia de Éfeso. Esto es impresionante, porque cuando recibimos a Jesús,
Muchos de nosotros andamos con ese primer amor que no debe de extinguirse, con ese primer amor que no debe de apagarse, debe de mantenerse. ¿Qué hace que se mantenga ese fuego del amor en el creyente? Le hace Corintios, capítulo 13. El amor no es egoísta, el amor no busca lo suyo, el amor no guarda rencor. Todo eso que habla de ese amor sacrificial que nosotros debemos de dar para con nuestro prójimo, nuestra esposa, en el caso de muchos de nosotros, nuestros hermanos en la fe, los cristianos, viene del amor que ha sido derramado en nosotros. Entonces, si a mí Dios me ha elegido, si a mí el Espíritu Santo me ha sellado, si a mí el Espíritu Santo me ha escogido como morada, como tabernáculo, lo menos, permítame, lo menos que puedo hacer es que este tabernáculo, que este templo se convierta en un palacio espiritual en donde fluye santidad de su Santo Espíritu, negándome a los deseos que ofrece el mundo, a los deseos de la carne, fornicación, adulterio, pecado pues. Y entonces que aún yo sé que están en mi carne, en mi materia, y yo los apago porque ahora mora el Espíritu Santo y me hace ver a mí que por amor, no por miedo, por amor, me niego a los deseos de la carne, porque ahora mi esposo, mi novio es Jesucristo. Entonces, por amor, por convicción, me niego a participar de la carne. Los que aman a Dios mantienen su primer amor. ¿Qué enfría el amor? Algo que se vuelve monótono, algo que se vuelve rutinario, algo que se va extinguiendo. ¿Por qué? Porque ya no se buscaba con ese anhelo, ese deseo ferviente. Dios mío, estoy en la presencia de Dios, como dice Hebreos, que me puedo acercar confiadamente. Y ahora lo veo normal, pasajero. Ahora ya, pues puedo decir, saco la chamba, hago esto, ya recé, ya oré. Pues ya vi este versículo, me voy enfriando. Y eso es terrible. Porque cuando se vuelve una relación monótona y rutinaria, se empiezan a vivir únicamente vidas vacías, externas, pasajeras y llenas de apariencias. Y eso no es sano. Un cristiano lleno de apariencias, Dios mío, está viviendo engañado y está engañando. Porque está tapando con apariencias algo que no es en realidad. Entonces el genuino cristiano ama y mantiene su primer amor con ese fuego del amor que es el Espíritu Santo, a través de la oración y a través de esa perseverancia en esa santificación progresiva. Y por consiguiente, los que amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 28. Los que amamos a Dios, hacemos su voluntad. Que así como la esposa se sujeta al esposo, el creyente, el cristiano, se sujeta al Padre Celestial. Y esa sujeción es de manera voluntaria, en amor. Ese sometimiento es en amor. Y los que aman a Dios, por esa convicción, por esa pureza que tiene el Espíritu Santo, esa santidad, nos santificamos en Él. Y Dios orienta todas las cosas para el bien de los suyos. Bien, vamos a continuar Romanos capítulo 8, verso 28. Y dice la Biblia, y sabemos que los que aman a Dios, es decir, estamos convencidos, estamos completamente llenos de certeza que los que depositamos nuestra confianza total en Dios, estoy parafraseando, todas las cosas les ayudan a bien. Ay, Dios mío. Mientras todas las cosas sucedan, la providencia de Dios obra a favor de aquellos que aman a Dios, y el Dios infalible es quien hace todas las cosas que sean bienaventuranza y bendición en la vida del creyente. ¿Qué es todas las cosas? A ver, estamos convencidos porque tenemos la salvación. Estamos convencidos de que el Espíritu Santo mora en nosotros. A más de eso, por esa convicción genuina, hemos nosotros, por el amor que Dios nos ha dado,
desarrollado ese amor santo y puro de santificarnos y de depositar toda nuestra confianza en Dios. Por consiguiente, todo lo que suceda mientras estemos en este planeta, sabemos que nos ayuda a bien. ¿Y cuáles son todas esas cosas? Incluye tanto las cosas agradables como desagradables. Las cosas en sí podrían ser no agradables, pero el Dios santo, bueno y puro obra en ellas y a través de ellas para el bien de cada creyente. Abarca esta frase, todas las cosas, abarca todo en absoluto y no tiene características o límites determinantes. Es decir, no hay un límite, no se determina. Ni en este versículo, escúcheme por favor, ni en su contexto dan pie para restricciones o condiciones de algún tipo. Es decir, todo, absolutamente todo lo que te ocurra dentro de este planeta, si tienes la salvación, si tienes la vida eterna, si estás convencido que el Señor es tu Salvador, si sabes que Dios es el que te ama primero y tú le amas, todo lo que te suceda en la vida obra para bien. ¿Para qué? Para tu crecimiento espiritual, para madurez, para una bendición futura, pero todo obrará para bien. Y vamos a ver algunos ejemplos. Pablo introduce ya el aspecto de la soberanía del Dios santo y puro que tiene a su servicio todas las cosas. Todas las cosas, todo lo que hay en el mundo, no se mueve sin el permiso de Dios. Así que todas las cosas, aunque en algún momento pasajero nos hicieran sufrir, nos hicieran padecer, todas esas cosas nos ayudan para bien. Obrarán para bien. Papito, no te reclamo, es un ejemplo. Esa circunstancia que estoy atravesando, ¿por qué es, papá? Señor, por esto que estás permitiendo en mi vida, ¿por qué lo permites? Y las cosas más adversas son conducidas para bien, al generar una más intensa esperanza de gloria. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 17. Es decir, ahí te va. Al principio, cuando eras cristiano, que recibiste a Jesucristo como tu Señor y como tu Dios, las pruebas que llegabas a tener, no consecuencia de pecado, las pruebas que llegabas a tener por causa de ser cristiano, si te has mantenido fiel, si te has mantenido buscando el rostro del Señor, si has perseverado en la santidad, esas pruebas que tenías al principio, ahora después de 2 años, de 5 años, de 10 años o de 20 años en Cristo, si te has mantenido y has crecido en el Señor, no van a ser las mismas. Van a ser cada vez más agudas o fuertes. Ay, alguno dirá, ¿cómo? Sí, porque te vas ejercitando espiritualmente de tal manera que tus músculos espirituales ya no son los mismos cuando recibiste a Jesús. Ahora debes o debieras estar más maduro, como dice Pedro en su carta, ¿verdad? Deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis, crecer, ¿verdad? Si es que de verdad has gustado la benignidad del Señor. Entonces, en medida que vas escalando, en medida que vas subiendo un monte, los vientos se van haciendo más fuertes, los vientos se van haciendo cada vez más intensos y cada vez más te debes de ejercitar, porque por eso hay gigantes espirituales, por eso hay cristianos maduros, hay cristianos que pudieron haber nacido el mismo día, es un ejemplo, y que uno tiene 10 años, el otro también, ¿verdad? Pero uno no buscaba a Dios, sí, de vez en cuando iba a la iglesia, se quedó un enano espiritual. Y otro que se mantuvo perseverando, ¿verdad? Aguantando, ¿verdad? Soportando las aflicciones de su propia carne y las del mundo, va creciendo y Dios lo va llevando a una estatura espiritual, a una intimidad espiritual cada vez más profunda. Por eso hay crecimiento espiritual diferente en cada creyente. Fíjese usted, Dios conduce todas las cosas en una operación de su providencia para el bien de los suyos. Aún fíjese, voy a tomar un ejemplo de Génesis capítulo 50 al principio. ¿Ha escuchado, ha leído de la vida de José?
José el soñador, el hijo de Jacob. Bueno, que fue vendido. La narración de este pasaje de la vida de este hombre es impresionante. La Biblia no registra ninguna queja de José, de reclamo para con Dios, ni en el libro de los Hebreos tampoco. Al contrario, se muestra una convicción y entrega total. José jamás le reprochó a su padre, a sus hermanos de alguna manera agresiva, ni tampoco les condenó. José fue vendido de niño, ¿verdad? En las profecías que el Espíritu Santo le puso en su boca de que las estrellas, es decir, los 12 iban a estar a los pies de Israel, eso es impresionante. Así como cuando lo vendieron como un esclavo, estuvo en la cárcel aprendiendo otros idiomas a la enseñanza del rey, del administrador, antes de ser escarcelado, completamente intimidado sexualmente día y noche. Acuéstate conmigo, le decía a la muchacha, acuéstate conmigo, intimidándole, y él aguantó. ¿Qué lo hizo aguantar? El Espíritu Santo. Pero cuando él ve a sus hermanos, el encuentro que hay entre sus hermanos y él, Génesis 50, en el verso 20, ¿qué es lo que le dice décadas después, años después, que le dice José cuando hay una crisis económica en su tierra? Su padre los manda, luego que los manda a comprar víveres. La historia es hermosísima, es preciosa. Se regresan, dejan en garantía al hermano menor, ¿verdad? Más chico que José. Vive mi padre, y al ver a su padre, Dios mío, ¿qué es lo que les dice? Fíjense ustedes. Génesis 50, verso 20. José diciéndoles a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea que en el momento que José estaba viviendo el rechazo de sus hermanos, estaba viendo la violencia de sus hermanos, cómo asesinan un animal para poder fabricar el asesinato que le había ocasionado una bestia a José, todo fabricado por sus hermanos. Es vendido, es acosado sexualmente, está en el bote, en el tambo, en la cárcel, ahí encerrado. ¿Cuántas noches a solas? ¿Cuánto tiempo a solas? Mandan mensajeros, vienen los sueños, ¿verdad? Del panadero, del copero. Dios mío, ¿y qué sucede? Se le olvida al otro mensajero que José estaba ahí, y después de eso, para muchos era un tiempo de vivir amargado, resentido. Dios mío, esto era lo que yo me merecía. Esto, mira nada más por seguir a Jesús. Ay, mira nada más. No pasó eso en José, sino que al contrario, vio la mano soberana de Dios, el aparente abandono, porque Dios siempre estuvo con él. Nos habla de que todas las cosas en el creyente obran para bien. Dios usó a José para bendecir a su familia, para bendecir a su pueblo, para bendecir a miles de personas. Y a usted Dios lo puede bendecir. Predicando el evangelio, Dios lo ha sacado del lodo, Dios lo ha sacado de la putrefacción espiritual. Ahora usted es salvo. Predique el evangelio, predique principalmente con su vida, con su testimonio. Si tiene chance, si tiene oportunidad, predique con su boca. Pero a Dios no se le fue de las manos. Las intenciones de sus malos hermanos era ¿qué? Los celos, la maldad, la muerte. ¿Cómo vamos a servir a este? A este que ni siquiera sabe la primaria. ¿Cómo vamos a servir a este que ni siquiera tiene una apariencia? Ahora mi papá todavía le puso una túnica de colores. ¿Qué de malo tenía la túnica de colores? Que apuntaba a un liderazgo. Y entonces los angelitos se indignaron. ¿Pero cómo? Si yo llevo más tiempo. ¿Pero cómo? Si este apenas ha llegado. ¿Y cómo así? Si no se me corona la vueltica, así no. Oiga, a Dios no se le va nada. Todas las cosas obran para bien, tan que los ángeles están al servicio de los santos. Hebreos 1:14. ¿De cuántas a usted y a mí Dios nos ha guardado y nos ha librado? Y usted y yo ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pasan los años, Dios mío, ¿pasó esto? Híjole.
Las intenciones satánicas están bajo el control de Dios, inclusive las que menciona Job capítulo 1, versículo 12. Job capítulo 2, verso 6. Job, de una manera permisiva, Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Pónmelo, nada más dame chance. Bueno, respeta su vida. No se mueve un alfiler sin el permiso de Dios. Todas las cosas ayudan para bien. Las fuerzas naturales, los astros, Dios detuvo el sol. Hágame favor. ¿Y para qué detuvo el sol? Para que estos angelitos, el ejército comandado por él, ¿verdad?, espiritualmente hablando, tuviera la oportunidad de terminar la tarea. O sea, no hay nada, amados hermanos, en la fe, en lo cual nosotros no podamos ver la mano de Dios. Inclusive en el momento que está usted padeciendo, el momento de angustia, en el momento de crisis, el momento en el que usted aparentemente no ve a nadie, como Pablo cuando estaba en la embarcación, sin sol, sin luna, sin estrellas, encadenado, no veo nada. Dios mío, ¿dónde estás? A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan. Y esta palabra ayudan se traduce cooperar, actuar, y está escrito de manera en una acción continua, es decir, está participando, está colaborando, es decir, estamos convencidos que los que hemos depositado de manera total nuestra vida, nuestra esperanza para salvación, absolutamente todas las cosas colaboran dentro de nosotros para el bien. ¿Y qué es ese bien? El bien es algo bueno, agradable y perfecto. Romanos 12:2. Os ruego por las misericordias de Dios, dice Pablo, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Versículo 2. No te conformes a lo que el mundo ofrece, no te dejes moldear a lo que el mundo ofrece, sino metamorfosis, sino metamorfa. ¿Qué significa eso? Sino desde lo más profundo de tu ser, transfigúrate, que se transfigure la santidad del Espíritu Santo en tu vida, e irás comprobando la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. Hermanos santos, no estamos solos. Por muy oscuro que esté la noche, va a amanecer. Por muy oscuro que esté el túnel termina. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 8, quiero leerlo desde el verso 11. Dice el verso 11, Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Esta es una advertencia de parte de Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas cosas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Verso 14. Y se enorgullezca tu corazón, se hinche tu corazón, y lo más triste, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Aguántame. Si los que amamos a Dios estamos convencidos que absolutamente todas las cosas colaboran para nuestro bien y para la obra y el plan perfecto de Dios, nuestro deber, nuestra convicción es buscar a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, esté sucediendo lo que esté sucediendo, esté el mundo como esté el mundo, porque Dios tiene cuidado de nosotros, porque Dios tiene cuidado del sol, la luna, las estrellas. Colosenses capítulo 1, del verso 1 hasta el 15. Por Él han sido creadas las cosas, por Él y para Él, por Él son sustentadas. Entonces, amados hermanos en la fe, en el momento que yo parpadeo, me duermo, espiritualmente hablando, me duermo en mis laureles,
Ya no estoy con el mismo fervor de buscar a Dios. Ya estoy haciendo las cosas así nada más por hacerlas. Ya sé cómo hacerlas y las hacemos quis, 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 tan, tan, ya salió, qué bueno. Empiezo a engordarme. Empieza mi corazón a hincharse. Empiezo a ver entonces las cuentas bancarias, o empiezo a ver que todo está bien, qué bueno, no me falta nada. Ay, siglo. Me empiezo a olvidar de Dios. Esto es un peligro. La confianza que el apóstol Pedro tuvo antes de que Jesús fuera arrestado fue una confianza carnal, seguro de sí mismo, seguro de que podía atravesar todas las cosas, seguro de que podía pasar cualquier tentación. No, Señor. Jesús le dijo: hijito, póngale cuidado. Satanás lo ha puesto, lo ha pedido para zarandearlo, para sacudirlo. Voy a estar orando por usted, que tu fe no falte. Y 3 veces el angelito, ¿qué hizo? Lo negó. Y usted y yo podemos negar a Jesucristo a través de nuestros actos, de nuestras decisiones, a través de nuestro miedo al ser rechazados por el mundo, a través de decirle no al pecado y decirle sí. Esa es una negación. Entonces Dios está diciéndole a su pueblo: no se te olvide que te saqué de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. No se te olvide que te saqué de la putrefacción espiritual. Añado, verso 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de demonios, de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Andabas buscando agua porque tú, paréntesis, andabas buscando en los deseos, en el sentido de tu vida, en el propósito de tu vida: alcohol, droga, pornografía, sexo, inmoralidad, pecado, algo que te diera el propósito a tu vida. Había una sequedad en tu vida, pero al venir a Jesús, Jesús dice en Juan capítulo 7, verso 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Y el Espíritu Santo, la palabra de Dios, que es esa agua, more en nosotros, de tal manera que nos llene de júbilo, de gozo, de alegría. El propósito de nuestra vida no es nacer, crecer, reproducirse y morir, sino el propósito de nuestra vida es conocer a nuestro Creador. Eclesiastés 12. Él te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postrer hacerte bien. Para hacerte bien. El Señor no condujo a su pueblo a lo largo de 40 años de dificultades y penuria para traerles cosas malas, sino para hacerles bien, y el bien que algunas veces resulta necesario que venga por vía de la disciplina y el refinamiento divinos. Fíjense ustedes, es importante reconocer, nuestra fe tiene que ser purificada. Escribe Pedro en su primer carta, capítulo 1, versículo 6 al 9, más preciosa que el oro. Las pruebas de nuestra fe determinarán si realmente somos hijos de Dios. Romanos, segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. O sea, de acuerdo a cómo nosotros respondamos en las pruebas, en las tribulaciones, se va a mostrar realmente quiénes somos. Nuestra fe será probada a través de las persecuciones, injusticias, los sufrimientos por causa de nuestra fe, como José, que acabamos de ver en Génesis 50:20. Porque a través de las pruebas comprobaremos que siempre sacamos algo mejor que nos hizo crecer para madurar más rápido. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 8 al 9. Así que todas las cosas colaboran para nuestra madurez, y todas las cosas están contribuyendo para nuestro bien si realmente Dios, escucha, si realmente Dios es el primero, tu prioridad en tu vida. No el dispositivo en la mañana, no las noticias o el noticiario más común o más famoso, no tus signos del zodiaco, válgame Dios,
sino la comunión. En el momento que abres los ojos, es un regalo, de veras, es un regalo de Dios. En el momento que abres los ojos, que ves realmente el amanecer, ¿verdad? Cómo sale el sol, alabando a Dios, glorificando a Dios, exaltando a Dios. Papito, te alabo. El Espíritu Santo va ensanchándose junto con el Espíritu tuyo, de tal manera que vienes a la palabra de Dios, se agudizan, ¿verdad? Se abren los sentidos, los ojos, estas como rayos, dice Efesios, los ojos, y vas viendo la palabra de Dios. Ahora la aplicas, Dios mío, vas viendo cada vez más la urgencia, la necesidad de estar viviendo pegado a los pies de Jesús. Juan capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 7. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Por último, dice la Biblia, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta frase expresa el propósito establecido por Dios en la eternidad. ¿Cuál es ese propósito? Es una intención específicamente. Y se escribe también esta palabra propósito de la palabra propiciación. Poner delante de, desear, es decir, es Dios quien soberanamente obra su propósito en la historia a través de ella para llevar su plan en una consumación gloriosa. La historia de Dios, nadie la altera. Nadie. Todas las cosas, dice acá. Estamos convencidos, dice el apóstol Pablo, que los que hemos depositado nuestra confianza de salvación en ese Dios vivo, absolutamente todas las cosas colaboran para un propósito divino. ¿A quiénes? A los que hemos sido llamados, a los que hemos tenido ese llamado santo para salvación en su plan eterno. Significa que simplemente somos invitados para recibir el regalo de la vida eterna. Y así como nuestro amor se origina en Dios, sucede lo mismo con nuestro llamado para pertenecer a la familia celestial. Y en ese llamado, tal como se titula nuestro estudio de hoy, invitados a la vida eterna, es un llamado para reflexionar en dónde pasará usted la eternidad. Si todas las cosas colaboran para bien, si el Espíritu Santo, el Padre Celestial, le ha hablado a través de estas escrituras, en que Dios tiene cuidado de nosotros, en que cada cosa que le pase a usted, pareciera que Dios no está con usted, pero Dios todo lo ve, todo lo sabe, el pasado, el futuro, el presente, Dios todo lo sabe. La situación que pudiera usted estar viviendo de desolación, de desconsuelo, Dios la conoce y Él es el que enjuga sus lágrimas, Él es el que fortalece, Él es el consolador, Él es el paracletos, Él es el que sustenta vida a lo que estaba muerto, y Dios quiere darle vida si usted no tiene a Cristo Jesús como su Salvador personal. Esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Hay un llamado a cada una de las personas que están escuchando este mensaje a través del dispositivo, a través de alguna aplicación, en que sean salvos. Palabra fiel y digna de ser predicada a todos, que Cristo Jesús vino a los hombres a salvar a los pecadores, dice el apóstol Pablo. Pablo escribió, no erréis, no te equivoques, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredan el reino de los cielos. Pero esto eran algunos, ya fueron lavados con la sangre de Jesús, y ese llamado sigue vigente a que usted declare a Jesús como su Salvador personal. Usted pudo haber sido asesino, ladrón, estafador, vendedora de sexo, cualquiera, pero en el momento que su corazón clama diciéndole, Señor, te necesito, hay perdón en la sangre de Jesús. Y ese es el llamado que Dios está haciéndole a usted para que tenga vida eterna, una vida eterna que no se contamina, no se echa a perder y que está reservada para usted. Vamos a orar. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta es la fe que nosotros predicamos,
que si hoy usted cree con todo su corazón, confiesa con su boca que Jesucristo es su Señor y su Dios, sus pecados van a ser perdonados. Usted será nueva criatura. Y desde ahí, desde su lugar, junto conmigo, eleve esta oración al Padre Celestial. Señor y Dios, hoy en este día yo te doy gracias, porque la luz del Evangelio ha venido a mi vida. Es Jesús el camino y la verdad y la vida. Él es quien se puso en mi lugar. No hay otro nombre en que pueda ser salvo. Hoy creo que mis pecados fueron colocados en el cuerpo de Jesús y allí fue derramada la ira de Dios, el castigo que yo merecía, y su Santo Espíritu lo levantó de entre los muertos. Y hoy creo que juntamente con Jesús he muerto a una vida de pecado, y que juntamente con Jesús, al resucitar, yo tengo una vida nueva en Cristo Jesús. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Hoy te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, queremos felicitarle. De verdad, es la mejor decisión que usted ha hecho en su vida, que el Señor la haya sacado del reino de las tinieblas y ahora colocado en el reino de luz. Es el regalo maravilloso. Nueva criatura. Así que las cosas viejas pasaron, hay fiesta en el cielo. Lea la Biblia, empiece con el Evangelio de Juan, porque principalmente muestra el amor de Dios, y no deje de seguir estudiando la palabra de Dios. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como todos los que colaboran en este precioso ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga.